Gloria a Dios. Y una vez más seguimos con esta serie titulada Escuchando la voz de Dios. Y yo he creído que en este año 2021 es importante escuchar la voz de Dios. Si estamos aquí conmigo, van a ser los adolescentes, pero ¿cuánto creen que es bien importantísimo creer y poder escuchar la voz de Dios, mi hermano? Amén. Así es que en este día, en este tema de hoy se llama una luz en la oscuridad, mi hermano. Diga, una luz en la oscuridad, mi hermano. Yo creo que es bien importante, mi hermano, porque es escuchar la voz de Dios. Porque siempre el tiempo que estamos viviendo en estos tiempos, en el año 2021, o lo que estamos viviendo, lo que se mueve en el mundo, como nos oprime, o sea, nos reta. Y la iglesia está en medio de este mundo, donde necesita hacer la diferencia en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si somos honestos, mi hermano, somos retados diariamente. Somos retados en una forma donde que en un mundo cada vez más, mi hermano, se quiere apartar de Dios, se quiere alejar de Dios, le está incitando cada vez o mencionando a la gente, a la humanidad, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Dios para salir adelante, que no necesitamos, y en cierta forma eso nos trae carga, nos trae presión, ¿sí o no, hermanos? ¿No? ¿Lo pasa el pastor? Gracias, somos tres. Pero somos retados, ¿sí o no? Y muchas veces por esos procesos nos desanimamos o muchas veces caemos en las corrientes de este mundo y queremos ser parte de eso. Pero Dios, mi hermano, tiene un plan, tiene un propósito para su iglesia, aún en medio de la oscuridad, y que seamos luz, mi hermano. ¿Estamos aquí o no? Y yo creo que cuando pensaba en esta historia de la que vamos a estar leyendo, me imagino que lo que vivimos es como una aspiradora que te chupa, que te sucks in, que estamos ahí viviendo cada día, y todos los días estamos siendo presionados por el mundo, por las corrientes de este mundo, de qué es bueno, qué no es bueno, y que quieren que la iglesia siempre esté corriendo en esa dirección, y somos perjudicados muchas veces. Y si no estamos bien parados en la palabra de Dios, o si no escuchamos la voz de Dios, mi hermano, muchas veces cedemos. Y quiero traer la historia de Pérgamo, mi hermano. Esa iglesia estaba pasando en aquel tiempo y se hace una similar a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y vamos ahí a capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, versículo 17. Ojalá que no me tarde tanto. Está tan interesante cuando me estudié tanto la iglesia en Pérgamo, mi hermanos, que no les traigo todo, pero resumí unas cosas que me quedé sorprendido, y cómo nosotros podemos identificar tanto con esta iglesia también. ¿La tienen ahí, hermanos? Estamos en Apocalipsis 2:12. No, nadie quiere decir amén ahora, nada. ¿No les fue bien la semana o qué? Pero bueno, 2:12, si no, síganme las pantallas, díganme porque ahí lo tiene. Dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde, hermanos? En Pérgamo, ayúdeme. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco, ¿qué, hermanos? Tus obras, y dónde moras, donde está el trono de ¿quién? De Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo, hermanos, diga, aborrezco. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti. ¿Cuánto? Pronto, diga pronto. Okay, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita, ¿cómo? Blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué bendición, mi hermanos. Quiero hablar un poquito en el versículo 12 una vez más. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Este mensaje fue a la iglesia en Pérgamo, a la ciudad en Pérgamo. La historia un poquito le voy a leer de lo que es la historia en Pérgamo, porque eso nos va a ayudar a entender los otros versículos. Por ejemplo, el Pérgamo significa elevación. En Pérgamo, mis hermanos, dicen
que ahí también se fue creando el pergamino o los rollos. Por eso también está ahí, ahí fue inventado, perdón, el Pérgamo, el pergamino. Dice, según la ciudad Pérgamo tenía la segunda más grande librería en esos tiempos. La primera estaba en Alejandría. Así es que esta biblioteca de Pérgamo tenía alrededor de 200,000 volúmenes escritos a mano. Hola. O sea, era esta librería, porque habían tantos rollos de los pérgamos, o sea, era tan famosa, era tan que la gente venía porque era la segunda más grande del mundo. La primera estaba en Alejandría, pero Pérgamo era una importante ciudad porque era centro cultural y de aprendizaje. Dice también Pérgamo se conocía como la defensora de la cultura griega. Dice en Asia Menor. Dice, Pérgamo a pesar estaba muy desarrollada académicamente, pero era una ciudad pagana. Había muchos santuarios que se le rendía culto, por ejemplo, al dios Atenea, Esculapio, Dionisio, esos nombres, y Zeus. Así es que esta Pérgamo tenía, o sea, una academia, o sea, que podían entender, o sea, estudiar. Y la gente venía ahí y era tan famosa por eso, mi hermano. Pero aún así, porque tenían ese desarrollo, también era una ciudad muy pagana. O sea, había muchos templos ahí construidos a otros dioses. Por ejemplo, usted conoce, a lo mejor no escuchó los otros, pero Zeus estaba ahí. También se dicen que ahí nacieron los Juegos Olímpicos. Y dice que el ganador le daban de prender fuego con un pebetero, se dice así, casi con una tetera, ¿no? No, pero un pebetero al altar de Zeus y presentar el primer sacrificio humano. O sea, cuando usted sabe de los Juegos Olímpicos que hay hoy, cuando se creó todo eso en aquellos tiempos, el santuario o el templo Zeus, que le crearon a Zeus, ese estaba en Babilonia, pero cuando Babilonia fue destruida, se movió a Pérgamo. Y entonces cuando el ganador de los Juegos Olímpicos, que eran aquellos, porque de allá vienen, iban al templo de Zeus y ellos prendían fuego al primer sacrificio humano. O sea, era una ciudad que estaba perdida, apartada de Dios, y Dios tenía una iglesia ahí en medio, mis hermanos. O sea, ¿cómo me quedo pensando yo, mi hermano? Que si podemos decir, por eso la luz en medio de la oscuridad, ¿cómo nosotros podemos pensar, por qué, Señor, nos tienes en medio de esta situación? ¿O por qué estamos en un país donde a lo mejor se quiere alejar de Dios? Porque Dios quiere que seas luz en medio de la oscuridad, mi hermano. Hola, ¿estamos aquí o no? También más, ahí leímos ahorita vamos a estar viendo más lo de Antipas, pero ahí fue muerto Antipas porque también ahí se hicieron muchos templos que se entregaron o fueron para los emperadores romanos ahí. Por ejemplo, se le adoraba, ahí se creó el primer templo en honor al emperador Augusto de Asia, que se tenía que adorar, y la adoración al emperador era obligatorio, o sea, era un mandato, tenían que a fuerzas todo en esa ciudad adorar a ese emperador, no importando de cuál religión eras o qué era tu creencia, y la iglesia era perseguida o presionada por eso. También se hicieron más templos, se construyeron a 2 emperadores más adelante, al emperador Trajano. Les dije en laico porque le gustaba tragar mucho ese emperador, pero no se crea, es una broma. Y también el otro emperador que se llama Séptimo Severo. Pastor, ¿y por qué dice todas estas cosas? Y se dicen que Antipas, por no adorar a estos emperadores, fue sacrificado o fue muerto porque él quería adorar nomás a Dios. Wow. Ahorita vamos a estar entendiendo esto. Vamos al versículo 12 una vez más. Si es que entendí un poco de la historia de Pérgamo, y dice ahí el versículo 12: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto. Interesante, porque lo primero, en todas las iglesias Dios se presenta como algo, y en esta ocasión Dios se les presenta como la espada de 2 filos. Aquí podemos ver que la espada representa, mi hermano, la palabra de Dios. Amén. Si usted ha leído la Biblia se describe como una espada de 2 filos. Lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es, ¿qué, hermanos?
Eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante porque Jesús se presentó a la iglesia en Pérgamo como la palabra de Dios, diciendo: voy con mi palabra, voy con mi espada, porque él necesitaba ir a escudriñar el corazón de la iglesia en Pérgamo, porque estaban apartándose de Dios, y en cierta forma estaban apartándose de la palabra de Dios. Pero Dios les quiso decir también a la iglesia Pérgamo: mi palabra es viva y es eficaz. Y quiero decirle, mi hermano, si se dijo en ese tiempo que su palabra es viva y es eficaz, hasta el día de Dios su palabra sigue siendo viva y eficaz. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios todavía está viva, mi hermano. La palabra de Dios todavía sigue siendo efecto, mi hermano. La palabra de Dios todavía sigue transformando vidas, todavía sigue restaurando vidas, todavía sigue sanando gente. La palabra de Dios, mi hermano, está viva. ¿Hay alguien aquí que puede decir amén a eso? Porque esa palabra fue la que te transformó, la que te alcanzó, la que te restauró, la que te confrontó, pero te hizo una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Aleluya. Mire, eficaz significa que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determinó. La palabra de Dios todavía cumple con su propósito, mi hermano. Los tiempos pueden pasar, los años pueden pasar. A la iglesia en Pérgamo le dijo: mi palabra es viva, mi palabra va a ir para allá como espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios todavía entra en lo más profundo de nuestras vidas, mi hermano. Me quedo porque dice que todavía la palabra de Dios, mi hermano, dice que es cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entra hasta lo más profundo todavía, mi hermano. Hasta los tuétanos, aquellos que tienen riumas, hasta los huesos. Hola, estamos aquí. ¿Quieres sanidad? Lea la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz, mi hermano. No hay otro libro, mi hermano, en la historia que pueda penetrarse como se penetra la palabra de Dios, mi hermano. Dígame a esto, por favor. Puede leer usted cualquier libro, mi hermano, pero el único que está vivo es su palabra. Es Dios mismo diciéndonos a través de su palabra: alabado sea el Señor. Estamos aquí, mi hermano. Se va a cumplir con su propósito en tu vida, mi hermano. La palabra de Dios tiene un plan, tiene un propósito, y Dios determinó a ponerla en tu vida, mi hermano, y va a cumplir con ese plan. Puede decir gloria a Dios. Eso está chido, diga. Porque la palabra de Dios, con un versículo que usted lea, mi hermano, hace un efecto. No sé si le ha pasado a usted, mi hermano, pero muchas veces cuando lee la palabra de Dios y que como que avienta vida ese versículo. En serio que la estás leyendo y hasta te dan ganas de llorar, porque provoca algo. Si le apagara un momento las novelas y leyera la Biblia, yo sé que llora por las novelas también, pero la palabra de Dios tiene un efecto poderoso, hermanos. Estadísticamente se hizo que se ha comprobado, y esta carta fue a los cristianos, diga, fue a los cristianos, fue a nosotros, diga, para nosotros, no se haga. Y esta palabra es tan eficaz, mi hermano, que hace un efecto tan poderoso, mi hermanos. Y esta palabra es para nosotros, y estadísticamente se dice que el Hijo de Dios, el cristiano que debe de leer la Biblia, que nosotros sabemos que hemos de leer la Biblia, dice que el porcentaje está bien alto en que no la leemos. Muchos de ustedes como nosotros, aunque no digan amén, que diga ouch, el único versículo que leyeron fue lo que les pusimos en las pantallas, nomás los domingos. Si no quisiera amén, diga ouch. Y es la realidad, mi hermano.
por eso Dios se le presentó a la iglesia en Pérgamo como palabra de Dios, como espada de dos filos, porque sabía que se estaban apartando de su palabra. Hola, Dios se va a presentar a ti conforme la necesidad que tú estás viviendo. Si te estás apartando de la palabra de Dios, te va a seguir presionando por esa área y te va a decir: necesitas leer mi palabra. Hola, estamos aquí. Diga, sigamos. Si no se quieren quedar ahí, tremendo, ¿no les gustó? Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Y luego dice, versículo 13, dice, yo conozco tus, diga, obras. Dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, dice, yo conozco tus obras. Déjenme el versículo ahí. Yo conozco tus obras, yo sé quién eres. No voy a hablar tanto de eso porque lo estuvimos hablando en semanas pasadas. Jesús diciéndole a todas las iglesias, casi a la mayoría de ahí en Apocalipsis, le dice, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, yo sé cuándo sales, yo sé cuándo entras, yo sé cuándo ibas a nacer, yo sé cuándo ibas a estar, porque Dios conoce todo de ti. Y ese es el Dios maravilloso, que Dios conoce lo bueno y lo malo. Diga amén. Con nervios. Dios conoce. Dios conoce que a ti que te portas como ángel, quién sabe cómo allá afuera. Pero dice, yo conozco tus. Pero a esta iglesia le dijo, tú moras, tú estás donde está el trono de Satanás, donde vive el chanclas, donde tiene su trono. Dice, oh. Interesante esto, mi hermano. Dios eligió a esta iglesia porque estaba en medio de una. Dios sabía la postura de esa iglesia, sabía dónde estaban peligrando, dónde eran perseguidos, mi hermano. Dios sabe, mi hermano, Él se preocupa por ti. Sociedad o un mundo o en Pérgamo donde se movía culto satánico, diabólico, y había mucha oposición. Dios sabe dónde trabajas, Dios sabe el logro que tienes en la casa. Nadie dijo amén. Dios, porque el trono de Satanás, mi hermano, en esa ciudad, como le dije al principio, había muchos templos. Hola, ¿estamos aquí o no? La elogia y dice, yo conozco, yo sé dónde estás. Dios sabe la situación, Dios sabe todo de ti, Dios sabe dónde está la posición que tú tienes. Pero déjame decirte, con el hecho de que Dios sabe, dedicados a muchos dioses, a los emperadores, a todos esos, al Zeus, o como se diga. Ahorita me dijeron que no se dice Zeus, pues dice Zebra o como quieran, pero se dice así. Dice, la iglesia estaba en medio donde ellos estaban siendo perseguidos y había una oposición espiritual. ¿Sabía que había oposiciones espirituales, hermanos? Si no sabía, ya lo sabe. Porque la Biblia nos enseña que hay oposiciones espirituales, mi hermano. Imagínense esa iglesia, vamos a ir a esa iglesia, cómo estaba adorando a Dios. Ellos buscaban de Dios y Dios los elogia, que a pesar de que estaban en un mundo o en una atmósfera donde se movían muchas oposiciones, que no era la presencia de Dios, pero ellos retuvieron el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí o no? Dice, tú retienes mi nombre. Retener, mi hermano, es agarrar fuertemente y no soltar. Entonces ellos, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo en esos tiempos, ellos abrazaron a Jesús. Ellos agarraron el nombre de Jesús, somos de Jesús, que no importa que si se venga todo, voy a estar confiando en Jesús. Alabado sea el Señor. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros, que no importe las corrientes de este mundo o lo que se mueva en este mundo, mi hermano, retengamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como se está moviendo en estos tiempos la sociedad, en estos tiempos, mi hermano, vamos para allá. En estos tiempos quieren sacar a Dios de las iglesias, quieren sacar a Dios de los países, de las escuelas. Quieren que nosotros empecemos a decir que no necesitamos a Dios. Hágame el favor. Cuando Jesús dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos vivir sin Jesús. Todos los días necesitamos de Jesús, mi hermano. Pero el mundo se está apartando tanto de Dios, mi hermano, que cree que puede con sus propias fuerzas. Nunca nos creamos así, mi hermano. Todos necesitamos de Dios, mi hermano. También les dijo, dice, y no has negado mi fe,
Ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. No has negado mi fe. Qué elogios de parte de Jesús, ¿no? Me dice, tu fe está ahí, no has negado tu fe, sigues hablando de Jesús, sigues teniendo tu fe. Y luego también, escuche bien esto, lo de Antipas. Lo de Antipas dice que ellos mataron a Antipas, porque dice al final, dice, y ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Como en los tiempos, ahí en Antipas, él era un líder espiritual que motivaba a la iglesia cristiana en esos tiempos. Y dice que él también puede decir que fue un pastor ahí. Pero ellos lo agarraron y lo mataron, mi hermano. Y la cultura griega, mi hermano, al cristiano o Antipas se dice que probablemente lo echaron en un becerro, iba a decir, en un buey o en un toro de bronce y le prendieron fuego adentro. Esa era la cultura griega. Todo aquel que era perseguido por causa de Cristo los echaban ahí. Pero fíjese, Jesús le dijo a la iglesia, aunque ustedes fueron testigos de eso, no negaron mi fe. Imagínense esa iglesia, vamos a decir que era el pastor o un líder espiritual de Creciendo con Vigor. Y llegaron y lo agarraron y ellos fueron testigos cuando prendieron a Antipas, que significa uno contra todos. Lo agarraron y lo echaron en ese buey de hierro, de bronce, perdón, y le prendieron fuego. ¿Qué reaccionaría a usted? Imagínense, vamos a decir que yo era Antipas y me entraran por aquí, por la puerta, y me agarraran y me echaran en un buey de bronce y me prendieran fuego. O agarraron un líder espiritual, o bajaran de las greñas, Adrián, de ahí de las baterías. Llévenselo, sí, llévenselo. No. ¿Cómo reaccionaría su fe en ustedes? En mí. Un líder espiritual, era un líder espiritual. Y como Jesús dijo, mi testigo fiel. Ahí en estos versículos es el único que dice mi testigo fiel. Antipas, a pesar de que él iba a ser muerto, a pesar de que lo echaron ahí en el buey o en el toro, él fue fiel hasta la muerte, mi hermano. Qué testimonio para nosotros de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros con poquito y nos derretimos, parecemos de chocolate. Nos ponen poquito al fuego ¿y qué? Se derrite. Por una cosita leve. Ay, no me saludo, me voy, échenme al becerro. Digo becerro, ¿por qué diré becerro? Por cualquier cosita nos quejamos. Jesús está levantando una iglesia en los últimos tiempos donde va a haber gente que va a estar dispuesta hasta dar su vida por Él. Y Dios sabe de todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí. Él sabe si yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él o no. Y si viene una persecución en Estados Unidos, como la está viendo ahorita, platicaba allá en Lakewood, que ahorita, no sé si ha escuchado usted un ministerio muy famoso, Enfoque a la Familia, Focus on the Family, lo quitaron de Instagram. Todo lo que se requiere de Dios, mi hermano, está empezando. Porque si ofende a personas o dicen cosas que ofenden a personas que no está bien, dicen tú no eres que debe estar aquí en Instagram. Así es que si ya no me miran en Facebook, nos vemos aquí el próximo domingo. Porque predican y predicamos el pecado. Y muchas veces el pecado ofende a personas. Y muchas veces eso está volteando y dicen, no necesitamos predicar tanto el pecado, no necesitamos predicar tanto esto, no necesitamos predicar. La palabra de Dios dice arrepentimiento. Imagínense. Ellos viendo Antipas, uno contra todos, la iglesia contra el mundo. Somos una iglesia, mis hermanos, que pase lo que pase, necesitamos servir a Jesús, mi hermano. Sigamos. ¿Estamos ahí o no? O sea, una oposición que ellos tenían. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios respaldó a Antipas, Dios te va a respaldar a ti, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, mi hermano.
Dios es más poderoso, mi hermano. Dios es más grande, mi hermano. Dios vino a vencer las obras del diablo, mi hermano. O sea, es que Dios es más poderoso. Estemos firmes en nuestra fe, pase lo que pase. Dígame, por favor. Pase lo que pase, mantengámonos en nuestra vocación, dice Pablo. Mantengámonos en lo que creemos. Estemos firmes en nuestra fe. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, quedémonos ahí. Pase lo que pase y Jesús te dará la victoria. Aunque seas como Antipas, una contra todos. Aunque seas tú en contra del mundo, mi hermano, en contra de las acechanzas del enemigo, Dios te va a dar la victoria, mi hermanos. Estamos aquí. Mire lo que le voy a decir esto, si quiere apuntarlo, no hay oposición satánica que pueda destruir la genuina fe del creyente. Que pase lo que pase, mi hermano, Dios te da la victoria. Aunque el diablo quiera destruirte, Dios es más grande y es más poderoso. Entonces ellos fueron felicitados, elogiados por su buena fe y retener el nombre de Jesús. Si Jesús está en tu corazón, reténlo ahí. Ay, Señor, si Jesús está en tu corazón, reténlo ahí. Gracias, no me asuste. Vamos al versículo 14. Diga, pero. Siempre hay un pero en todo, ¿verdad? Es cuando con los papás, con los hijos, papá, ¿me dejas hacer esto? Sí, está bien, pero. ¿No? Saca la basura. Bueno, sigamos. 14, porque se va el tiempo. Estamos en el 14, ¿verdad? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bueno que son pocas. Imagínate, el Señor te elogió y te dice, hey, eres bien chido, todo lo que haces, tienes mi nombre y todo eso, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bueno que son pocas. Qué bueno que no sabe las otras, no. Dios lo conoce todo. Pero yo tengo unas pocas cosas contra ti. Unas poquitas, diga poquitas. Todos tenemos unas poquitas. Dios tiene unas cosas, Pablito, Juan. Aunque el Señor dice, hey, qué chido que haces esto y todo, pero tengo unas poquitas cosas contra ti. Le dijo, tengo unas cosas contra ti, iglesia de Pérgamo. Mantienes tu fe, ya te elogió. Por eso yo creo que Dios nos va a elogiar, Dios nos va a levantar. Pero aquí los levantó y luego los dejó bajar. Porque Dios siempre te va a decir lo bueno también, tus buenas habilidades, tus buenas cosas, pero también te va a decir las cosas que necesitas arreglar. Dios no te va a dejar así nomás. Es como cuando ustedes, sus hijos vienen y le dan buenos grados, entonces les aplaude y se siente bien chido, ¿sí o no? Se siente algo como padre, te traen las calificaciones y dices, qué machín. Pero también no quiere decir que ahí te quedas, también tú los corriges, ¿sí o no? Pero otras cositas, mira, no me gusta que levante la voz así, ¿ok? ¿Estamos? No vamos a hablar de los hijos porque eso ya lo hablamos hace 2 o 3 semanas, ¿verdad? Amén, dijo un amén. No quiere decir amén a eso. Pero tengo unas cosas contra ti, dice, que tienes ahí los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y eso que son poquitas. 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, dice, la que yo, ¿qué? Aborrezco. Imagínense, nomás para explicar un poquito de lo que era la doctrina de Balaam, mi hermano. Si usted va, no lo voy a leer todos los capítulos, a Números capítulo 22 en adelante, ahí se habla de la doctrina de Balaam, mi hermano. Y se ve la historia, la tuve que casi memorizármela para resumírsela estos 3 capítulos. Y este profeta de Dios fue llamado por el rey de Moab, que era Balac, y él quería que maldiciera al pueblo de Dios. O sea, la historia comenzó porque el rey Moab miró al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en Números capítulo 22, que estaban creciendo, que estaban siendo bendecidos, y se atemorizó y dijo, no, tengo que buscar una solución para maldecir al pueblo de Dios. Entonces fue con este Balaam, entonces le dice, quiero que vengas y vayas y maldigas a Israel. Pero Dios no le permitió al profeta Balaam maldecirlo.
Entonces el rey le decía, ven para acá, para que maldigas. Lo trajo 3 veces y él dijo no, porque Dios le habló a Balaam y le dijo, tú no puedes maldecir algo que ya bendije. Lo dijo el profeta, más bien lo dijo él. Yo no puedo maldecir algo que Dios bendijo. Dios bendijo la descendencia de Abraham y le dijo, yo te bendeciré. Al que te bendiga te bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Y a Balaam le dijo, yo no puedo cambiar eso. Dios no puede cambiar eso. Dios dijo que te va a bendecir y lo va a bendecir. Yo no puedo. I'm sorry for you, le dijo al rey. Y me acuerdo que también estaba ahí, si usted ha leído la historia, tienen una asna, una burra. Y entonces se montó en su burra y iban para el rey para poder maldecir al pueblo. Y la burra o la asna miró a un ángel. Y la burra se hacía para un lado porque miraba al ángel. Y el profeta se enojaba, Balaam, camínale, y no se miró. Y fíjese, la historia está tan interesante que Dios hace hablar a la burra. La burra miró al ángel y los otros burros no. Hola. Imagínense, el animal mejor miró al ángel y la burra le dice, ¡ey! ¿Por qué me pegan? Imagínense que una burra te hablara, a los que son de rancho. Ponte a orar, burro, tú. Nunca has visto un animal hablar nomás en las caricaturas, ¿sí o no? Pero esta era real. Y la burra le dijo, ¿por qué me golpeas? Entonces Dios, el ángel, le habló la vista al profeta y miró. Dijo, ay, Señor. No, la burra, pues te dije. Iba a decir menso. En el griego te díjese. No. Lo que está enfrente de nosotros, si tú quieres avanzar. Y pues que tenía la espada, el ángel dijo, aquí nos van a matar. Le salvó la vida. Y aún así le dijo, ya después el profeta habla con el ángel y dijo, ¿sabes qué? Me están pidiendo para ir a maldecir. No puedo hacerlo. Mire lo que dice Números. Entonces, como no pudieron maldecir, ahorita le voy a ir para Números, ahí en 31:16, también no lo pongan por favor. Pero llegó con el rey, dijo, no puedo. Y el rey se enojaba tanto porque cada vez que él lo llevaba a un lugar 3 veces, en vez de maldecir al pueblo, él lo bendecía. Esto está interesante. Esto, cuando Dios te bendice, mi hermano, no hay ni una obra diabólica que pueda maldecirte, mi hermano. Hola, estamos aquí. Aunque alguien quiera desear un mal sobre tu vida, Dios lo convierte en bendición, mi hermano. Porque Él dijo, yo te voy a bendecir. Eres mi hijo. Yo tengo planes de bien sobre tu vida. Bendiciones. Hola. Me acordé de una situación en una ocasión que vino un hermano, no viene a la iglesia y usted no está para saber ni yo para decirle quién es. Pero esta persona dice, pastor, se me hace que me quieren hacer un jale. O me están haciendo un jale. Usted ya sabe lo que es. ¿Se lo explico o no? ¿Verdad que no? Somos de una cultura hispana o latinoamericana que vinimos de todo eso, ¿sí o no? No, nomás yo, bueno, ustedes vienen no sé de dónde, pero bueno. Y me decía, pastor, ¿cómo ve? Me pidió un consejo, ¿cómo ve? Y en cierta forma venía atemorizado. Y yo casi me saco el peine. No importa, digo, hermano, cuando Dios está de nuestro lado, no importa que alguien te quiera hacer un daño o te desea un mal sobre tu vida, tú tienes la protección de Dios, confía en Él. Ay, que tu negocio no va a crecer y maldigo tu negocio. Pues maldice lo que tú quieras, pero yo tengo un Dios que bendice lo que yo tengo. Yo soy prosperado por la mano de Dios, no por nadie más. Alabado sea el Señor. Dios es el que me bendice, Dios es el que me prospera, Dios es el que me da, Dios es el que me sana. Alabado sea el Señor. No ande con esos rollos. Ay, horóscopo, a ver cómo me va a ir el día. Se me ve que yo soy Acuario. Ahí está leyendo y luego pone en Facebook, ay, Acuario, Piscis, y quién sabe que Leo, ¿no? Que todo ese rollo. Ay, y sale algo bueno, ay, sí me va a salir, ay, sí. Calzones rojos para que me vaya bien el 2021 y no se le pegan ni las moscas.
Nosotros confiamos en Dios, mi hermano. Nosotros no creemos ya en eso, mi hermano. Déjame decirle, nosotros ya no creemos en eso. Dios nos hizo libres de eso, no importando la cultura que tengamos. Ahora nuestra cultura es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora pertenecemos a Dios, mi hermano. Ya no necesito que me vaya y que me lean la mano. Cochino, láveselas. En serio, hermanos. O sea, yo creo que todos pasamos por es más, si usted hizo algo antes de conocer de Cristo, pídale perdón a Jesús. Ay, para amarrar a mi esposo. Y se le fue. Hola. Yo estoy aquí por primera vez. No quiero ofenderte, pero si confías en el Señor, no necesitamos nada de eso. Hola. Hicimos cosas a lo mejor sin conocer de Dios, mi hermano, en nuestra ignorancia. Porque como les digo, muchas veces en nuestra cultura hispana, en donde venimos, en Latinoamérica, México, Salvador y todo ese rollo, o sea, todos los países, venimos de una creencia que nos involucra que, ándale, vete que te muevan con el huevo. Le voy a contar una historia, y esto es real. Cuando yo estaba muy chico, en México tuve alrededor, no quiero echar mentiras, pero dije como 10 accidentes, a lo mejor exageré un poquito, pero tuve como varios. Y fue que me barrieran porque estaba asustado. Pero no me culpe a mí, culpe a mi mamá. Sí vino, ahí está, oré por ella. No. Iban y que pásale el huevo y que todo eso. Una vez nos chocó, íbamos en un bochito y nos chocó un camión de así de, allá en las zonas roteras, es similar a los de los camiones de aquí de la escuela. Nos chocó por un lado, iba un niño con nosotros, lo tumbó todos los dientes. Yo tenía alrededor de unos 6, 7 años. Una vez nos chocaron por atrás, veníamos de ir a unas competencias de carreras de bicicletas y entonces vino uno que venía bajo la influencia del alcohol y nos chocó atrás y todos veníamos atrás en la troca. Hubo varias ocasiones en mi vida donde yo, aquí en Estados Unidos, yo creo que ya la traían conmigo, tenía imán a los carros o algo. Pero la verdad, hicimos cosas que en nuestra ignorancia tuvimos que pedirle perdón al Señor. Y te exhorto, te lo digo en el amor del Señor. Si tú hiciste cosas así en tu antepasado, por la ignorancia, que todos ignoramos, hola, ¿sí? Hay que pedirle perdón al Señor nomás. Me acuerdo aquí en Fort Morgan, tenía una corte también y fui con uno que era un brujillo, según una vez se asustó más él que yo. No le conté esa historia, esa es otra historia que ni les conté en Lakewood. Pero bueno, iba a una corte, fue un amigo, me dice, ve para que este chavo te haga un jale y que todo te va a ir bien. Y sí, llegué y este señor y que no, sí, quién sabe qué te tienen, que por ahí, que allá, que. Ay, ojalá pues no, pues vete así a la corte. No, me fue peor en la corte. No funcionó. Hermano, eso no funciona. El diablo está ahí, mi hermano, pero Dios es más grande. Dios es más grande. ¿Por qué le digo todo esto? Porque muchas veces traemos todavía eso, o sea, la iglesia de Pérgamo todavía, o sea, quería hacer todas esas cosas, o sea, retienes la doctrina de Balaam, o sea, Balaam quería maldecirlos, mi hermano. No hay maldición que pueda alcanzarte si no es ordenado por Dios. Jesús no te maldice. Lo último, otro testimonio rápido y tiempo volando. Cuando Dios dice no es no, mi hermano. Cuando Dios dice sí es sí. Y me acuerdo de contar un testimonio de mi esposa. Qué bueno, pues qué bueno que no vino, ¿verdad? Ahí me está viendo. Te amo, mi amor. Pero en una ocasión, cuando estaba muy joven ella, donde vivía antes en Demi, Nuevo México, y usted sabe de la Ouija. Ese es un juego que se vende en el Walmart. Tenga cuidado y se los da a sus hijos. Esos son espíritus que usted le puede abrir puertas a los demonios. ¿Sabía usted? Si no lo sabe, pues ya lo está sabiendo. Póngase trucha. Pero en una ocasión mi esposa no participa de esa porque ya conocía de Dios, pero sus amigas sí. Y dice que le hicieron una pregunta, porque eso se mueve. Si le haces preguntas, ¿verdad que sí? Ahí ya se descubrieron 2, 3. Yo ni sabía que se movía. Ándele, tremendo. Se los agarraba Jesús en curva. No. Pero estas personas le preguntaron, ¿qué dices de Rubí? Y una voz que les contestó, eso contesta. Le dijo, no me es permitido hablarles de ella.
Porque hay una voz más alta, hay un Dios más grande. Y es por eso que Dios le decía a Balaam: no, yo los bendije. Pero esto está interesante. Mire lo que Números capítulo 30 y algo. Ya voy a la mitad del camino, diga gloria a Dios. Ay, apenas a la mitad. Números 31, 16, guache lo que dice esto. Guache, no sé por qué ando diciendo mucho guacha. Es que anduve poniendo guachas ahí en la mecánica. Números 31 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Una vez más, aquí por consejo de Balaam, o sea, ya no fue por consejo de Dios, ya no fue Dios el que maldijo, o sea, ya era por consejo de Balaam. El Balaam hicieron un acuerdo ahí con el rey de Moab, Balac, y dijeron: ya sabemos cómo, Jesús o Dios no iba a maldecir, Dios no, pero buscaron una estrategia. Y la estrategia era de que las moabitas, las mujeres, diga gloria a Dios, las mujeres. Entonces, como Dios le había dicho al pueblo de Dios, de su pueblo, ellos no se podían mezclar con otros tipos de otra cultura o de otro país. Ellas tenían que quedarse con los mismos de ellos. Pero esas mujeres, los de las moabitas, hicieron que se mezclaran. Entonces venían a tener relaciones con ellos. Entonces Dios ya les había mandado que no lo hicieran. Y ellas, los hicieron que fueran a hacer sacrificios. Entonces ellos desviaron el corazón del pueblo de Dios. Hay cosas que Dios no te va a maldecir, Dios no te va a apartar. O sea, lo que va a pasar es que el diablo usa estrategias para desviarte. Como él sabe que él no puede tocarte, pero él va a poner cosas para desviarte. ¿Sí me explico? O sea, vámonos donde Jesús fue tentado. Él no pudo tocar a Jesús, pero usó la palabra para tentar a Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mujeres, vénganse chiquitos. Ahí vienen. Y muchas veces así estamos nosotros. Ay, mi amor, no vamos a la iglesia, mi chiquito bonito, mira, aquí nos quedamos, una carne asada. Sí. ¡Fum! Caemos así rapidito. ¿Sí o no? Entonces ellos desviaron el corazón de ellos. Y eso vino la ira de Dios. Porque ellos se desviaron solos, ellos tomaron decisiones propias. Ellos no obedecieron a lo que Dios les mandó a hacer, que les dijo: hey, no se vayan para allá, no se mezclen. Entonces ellos dijo: ándale, vengan, vamos a rendir culto a Balaam, a todos estos templos, vamos. Y eso pasó en Pérgamo. Por eso les dijo: ustedes retienen la doctrina de Balaam. Entonces ellos, lo que quiero caer aquí, los nicolitas y los tienen casi la similar. Entonces yo dije, fueron permisivos. Una iglesia de Pérgamo fue una iglesia permisiva. Retenían la palabra, estaban bien, creían en Jesús, pero empezaron a permitir que esa doctrina viniera a ellos. Entonces, como había muchos centros ahí o muchos templos de adoración, empezaron a desviar su corazón, donde Dios le dijo que no, y empezaron a idolatrar al dios Zeus, al emperador. Entonces empezaron a desviarse. Entonces, regresando, vamos a Números. Entonces Dios se enojó. Y hubo mucha matanza en el pueblo de Dios por haber desobedecido. Y los nicolaitas, como se dicen, entonces ellos también creían en una doctrina donde decían: Pablito, ok, tú puedes hacer lo que tú quieras, vete de hacer lo que te dé tu regalada gana, eres salvo, ya te salvaste. Ah, sí, chulis. Ellos decían, es que ellas son predestinados. Entonces tú ya puedes darle vuelo a la hilacha, puedes hacer lo que tú quieras al cabo de Jesús. Entonces ellos se desviaron y empezaron a desviarse del corazón de Dios. Y eso es lo que tenía Dios en contra de esta iglesia. Se habían desviado, no negaban la fe, no negaban a Jesús. Es como nosotros muchas veces no negamos a Jesús. Jesús es mi Señor, es mi Salvador, tengo fe en Él. Pero muchas veces permitimos cosas que aún ya sabemos que están malas. Permisivos. Muchas veces somos permisivos o permitimos cosas en nuestras vidas que no le agradan a Dios. Sabemos que no le agrada a Dios y las permitimos. Es lo que hicieron la iglesia en Pérgamo.
Empezaron a permitir todos estos cultos, lo que estaba rodeando ahí en esa ciudad de Pérgamo. Dios necesita cambiar nuestro corazón, mi hermano. Dios necesita enseñarnos qué es lo que está en contra de nosotros. Porque Él le dijo: tengo unas pocas cosas. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pásale, Ismael, para que piense que va a terminar. Hay cosas que están en nuestras vidas que dice: Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. Iglesia creciendo con vigor. Y a lo mejor no hacemos idolatría, no sacrificamos. Ellos, los nicolaitas, como se llamen, sacrificaban hasta niños vivos en los altares. Imagínense los tiempos que estamos viviendo hoy. Quieren matar a niños inocentes. No que los lleven a un altar, los quieren matar aquí. Qué triste, ¿no? La doctrina de los nicolaitas. Quiere entrar, o está entrando, o entró en Estados Unidos. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo sé que me están viendo, mejor me van a cortar, no le hace. No tiene malo. Es que mi cuerpo es mi cuerpo. Pensándolo bien, la Biblia dice que todos somos creados por Él y para Él, y todo es de Él. No es tu cuerpo, no es mi cuerpo, es del Espíritu Santo, Él es de Dios. Leyes que están entrando, mi hermano, y no me quiero meter esto en política, porque cae a los tiempos que estamos viviendo, donde de mi bolsa, de mis taxas, quieren dar fondos para todo eso. De lo que te quitan de tu cheque, se va a ir para allá, te guste o no te guste. Y es lo que dice el Señor: ¿qué estás permitiendo? No eres luz en medio de la oscuridad. Y es cuando nos dejamos influenciar por otras voces. Ellos empezaron a escuchar las voces de las mujeres. No estoy diciendo que las mujeres no tengan la razón, pero los impulsaron a hacer cosas que no están bien. ¿Qué voces estás escuchando tú? ¿Voces que te están apartando de Dios, o voz que te hace que tengas una relación con Dios, que se llama la voz del Espíritu Santo? ¿Qué voces te están impulsando? ¿Qué voces te apartan? Muchas veces escuchamos las noticias, son voces que te llenan más de eso que la voz de Dios. O le quieres más a las noticias, a la Miria, a Univisión, a Telemundo. Hola, estoy provocando que me quiten, yo creo. También truchas esto, todo pueden agarrar una voz que sale en el Facebook. Ellos captan una voz que no está bien, que no agrada lo de ellos, su agenda, y te borran. Wow. A eso va a caer este país. ¿Qué voces estás escuchando? Sigamos, ya estamos por terminar. Diga gloria a Dios. Vamos en 3/4. Dije que la mitad. Otra de las cosas que los nicolitas o nicolaitas, como se llamen ellos, traían mucha división y tropiezo, y dividieron el pueblo de Dios en dos. Hicieron divisiones. Cuidado con las divisiones. Hola. Cuidado con decir: hey, nosotros está mejor. Dividir no es agradable delante de Dios. Ellos dividieron el pueblo de Dios. Traían tropiezos al pueblo de Dios. Ahí lo dijo en los versículos, los sacrificios y todo eso. Cuidado con nosotros traer tropiezos a gente que no conoce de Dios. Tropiezos a tu familia. No seamos piedra de tropiezo, seamos una bendición, mi hermano. Dios nos creó para bendecir, no para traer tropiezos, para ser ejemplo, para llevar el amor del Señor, para llevar las buenas nuevas, para decirles que hay un Dios real, un Dios que existe, un Dios que les ama, un Dios que perdona, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia, un Dios que transforma. Alabado sea el Señor. Ok, sigamos, ya estamos casi por terminar. Y luego el 16. Entonces ya le dice lo que estaba mal con ellos. Entonces el 16, fíjese lo que dice Jesús. Por tanto, ¿qué? Versículo 16, por tanto, ayúdenme, hermano. Por tanto, ¿qué? Póngame ahí los celos de allá. Por tanto, 2:16, por favor. Dice: por tanto, arrepiéntete,
pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, por tanto que arrepiéntete. O sea, lo que estaban haciendo ellos, la iglesia en Pérgamo, era pecado, necesitaban arrepentirse. Fíjese, es algo interesante en estos versículos. Por tanto, arrepiéntete. Vamos a seguir leyendo. Pues si no, vendré a ti pronto a la iglesia. Y Jesús va a venir y pelearé, déjamelo ahí por favor todavía. Y pelearé contra ¿quiénes? ¿Contra quiénes? No contra la iglesia, sino contra, o sea, ¿por qué contra ellos? No contra los nicolaitas tampoco, sino con lo que estaba en ellos, lo que estaban practicando. Dice, yo voy a ir, si no te arrepientes, yo voy a ir con la espada de mi boca, con mi palabra, y voy a entrar y voy a arreglar este asunto. Qué interesante, ¿no? Pero la solución era, antes Jesús dice, arrepiéntense, si no yo voy a ir y me voy a poner a cuentas. Y es lo único que el Señor quiere, dice, arrepentimiento en nuestras vidas. Que esas pocas cosas que están en nosotros, que no le agradan al Señor, que le digamos, perdóname Señor. Todos pecamos. Todos pecamos. A lo mejor usted hizo algo ayer, se le salió un disparate ayer. A lo mejor se enojó con su esposa, la ofendió. Porque aún la Biblia dice que aún hay de aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Ya sabes hacer lo bueno y no lo haces y es pecado. Se arrepiéntete nomás. Es lo único que el Señor pide de nosotros, por eso murió por nosotros. Y lo único que te dice, hijo mío, le dijo ahí, hijos míos, arrepiéntanse y pelearé contra, o si no, dice, iré pronto y pelearé contra ellos. La espada de mi boca, que es su palabra. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la que transforma, es la que cambia. Y si no te arrepientes, la misma palabra cuando venga a mi vida hace que te arrepientas. Den un aplauso al Señor. Ojo. Ahora sí, ya casi termino. Diga gloria a Dios. Gracias por su honestidad. Dice el 17, dice, el que tiene oído. ¿Quién tiene oídos aquí? Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya no nomás le dijo a ellos, a las iglesias. Al que venciere, diga conmigo, al que venciere. Jesús le dijo, si te arrepientes vas a vencer. El que venza, el que diga voy a estar firme, el que no voy a dejarme, el que voy a seguir hasta la final, voy a llegar al cielo. Al que venciere, dice el Señor. Aleluya. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Dos cosas Dios habló del maná. Dos cosas del maná, dice, le voy a dar al que venciere a comer del maná escondido. Y la otra, una piedrecita. Dije, Señor, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia de Pérgamo? Escuche bien, a los griegos se hacían fiestas, se hacían banquetes grandísimos en honor a todos estos dioses. Y a la iglesia era tentada en cierta forma. Y por eso dijo, el que venciere. Imagínense, en esos tiempos los griegos hacían banquetes tan grandes que les dejaban que comieran todo de a gratis. Invitaban a toda la ciudad, vénganse, atásquense ahorita que hay lodo. Y gratis. Entonces la iglesia en cierta forma había una necesidad también ahí y querían ir. Pero por eso Jesús dijo, el que venciere, dice, le daré de comer del maná escondido. ¿Qué le quiso decir? Al que venciere, si no vas para allá, si vences, si le dices que no y dices a mí que sí, hablando Jesús, yo te voy a dar algo mejor para tu vida. Tengo un maná escondido para ti, una palabra viva, algo que viene del cielo, algo mejor. Aleluya. Porque lo que Dios ofrece, escuchen esto, lo que Dios te ofrece es mejor que lo que el mundo te ofrece. Alabado sea el Señor. Y no estoy diciendo todo lo que el mundo está mal, pero hay muchas cosas que el mundo te ofrece que te aparta de Dios.
Pero lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para esta iglesia, si tú vences, si tú dices sí a Dios, mi hermano, Dios tiene maná o un banquete o algo preparado para ti que es mejor que eso. Estamos aquí. Y por último, la piedrecita. Dije, Señor, ¿qué rollo con la piedrecita? En los griegos, en los tiempos griegos, en aquel tiempo, había una piedrecita blanca y negra que ellos usaban en la cultura. Se usaba para votar y absolver, y la negra para condenar. O sea, cuando alguien era culpable o era causado de algo, lo agarraban haciendo algo que no estaba bien. La piedrecita blanca al reo, cuando lo agarraban, al reo le daban una blanca. Si era blanca, era porque era inocente. Si era una negra, era culpable. Por eso Dios tenía que hablarles conforme a la cultura que se movía ahí para que entendieran. Escuche bien. También la piedrecita blanca se usaba para invitar a los banquetes. Imagínense, cuando invitaban, se hacían los banquetes, esa piedrecita blanca se partía por la mitad y traía un nombre aquí, otro acá. Cuando llegaban al banquete tenían que presentar esa piedrecita. Si no, no entrabas. Entonces ellos invitaban a la gente. Dicen que en aquellos tiempos, o sea, como la iglesia era perseguida, no los invitaban a los cristianos, a los que amaban a Dios. Los discriminaban, los apartaban. Y otra cosa que también busqué, lo de la piedrecita. La piedrecita también, cuando se la daban a alguien, una piedrecita blanca, era una señal que era ciudadano de esa ciudad y podías andar libremente, pero a los cristianos no se las daban. O sea que si tú traías una piedrecita blanca, se la daban ahí a todos y tú podías andar por la ciudad libremente. Entonces ya entendí por qué Jesús decía estas piedrecitas, porque el maná. Dijo, ellos no te quieren convidar a tu banquete, y si tú vencieres y aunque no vayas, yo tengo un banquete mejor. Jesús les dijo, si ustedes no les dan una piedrecita, miren lo que yo les ofrezco. Les doy una piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y quiero terminar con este versículo, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Dios les bendiga, les saluda el pastor Juan Macías. Queremos darte gracias si llegaste hasta esta parte de este video. Gracias por escucharnos a la palabra de Dios y espero que hayamos sido de gran bendición. Síguenos en nuestra página de web, en todas las redes sociales, YouTube, y seremos más de gran bendición para ti. Así es que muchas gracias una vez más. Que Dios te bendiga siempre. Los queremos en el amor de Cristo.